El iPad de décima generación es actualmente el iPad base de Apple y es como tal el iPad más barato que actualmente puedes encontrar en la tienda de Apple. Sin embargo, ¿qué tal se comparará este iPad con su generación pasada, el iPad de novena generación? Pues si tú quieres saber cuál equipo sería una mejor compra entre el nuevo iPad de décima generación y el iPad de novena generación, te recomiendo que te quedes en este video. Esto es EGTech Plus y vamos a empezar ya mismo con esto. Y bueno, para empezar, el iPad de novena generación actualmente se puede encontrar más o menos desde los $250, aunque lo más común es encontrarlo más o menos por 260 o 170. Y comenzando con el apartado del diseño, este iPad sinceramente pues sí es cierto que se ve bastante antiguo, sin embargo pues está muy bien construido y además es un equipo bastante fino, el cual pesa 487 gramos. Y como tal, ese es un equipo el cual no es ni muy grande ni muy pequeño, y sí, en efecto, principalmente gracias al Touch ID y a esos marcos que tiene arriba y abajo, este iPad realmente parece como si fuera de hace 5 años, pero aún así que sepas que la construcción está premium. Por otro lado, el iPad de décima generación pues claramente tenemos un diseño más moderno, acá sí está un diseño más refinado que se parece más al iPad Air, y este está incluso disponible en diferentes colores. Por lo tanto, si a ti te gustan los diferentes colores en un iPad, pues este iPad es una muy buena opción, y este iPad en este caso pesa 477 gramos, por lo tanto es ligeramente más ligero, y este iPad soporta el Apple Pencil de primera generación, al igual que el USB tipo C, y es que bueno, este iPad se carga mediante USB tipo C, no en Lightning como el de la novena generación, y en este caso este equipo se encuentra más o menos desde los $350, por lo tanto es más o menos $100 más costoso que el de la novena generación, aunque en muchos casos puede ser menor la diferencia de precio. Y en términos de pantalla, este iPad de décima generación tiene un panel de 10,9 pulgadas a resolución 1640 x 2360 píxeles, de tipo Liquid Retina IPS LCD con 500 nits de brillo y claramente 60 Hz de tasa de refresco. Por otro lado, el iPad de novena generación tiene un panel de 10,2 pulgadas a resolución 1620 x 2160 píxeles, de tipo Retina IPS LCD con 500 nits de brillo. En este apartado de la pantalla, sinceramente en cuanto a la calidad están prácticamente iguales, y la diferencia está en que en el iPad de décima generación pues la pantalla está mejor aprovechada, tiene una mejor superficie útil frontal, aunque aún así este iPad tiene unos buenos marcos alrededor de la pantalla, pero sí que se ve mucho más moderno que el iPad de novena generación. Y en lo que es la potencia, el iPad 9 tiene el procesador Apple A13 Bionic acompañado de 3 GB de RAM, procesador el cual fue utilizado en el iPhone 11 y los iPhone 11 Pro. Este procesador actualmente va bastante bien, yo personalmente tengo este iPad y va bastante bien, es bastante fluido y funciona incluso para una que otra tarea exigente. Repito, no es lo más potente ni nada por el estilo, de hecho está lejos de serlo, pero aún así nos entrega un rendimiento más que suficiente para todos aquellos que vayan a hacer tareas de la universidad o el colegio, también por supuesto para ver contenido multimedia. Mientras que por otro lado en el iPad de décima generación tenemos el procesador Apple A14 Bionic acompañado de 4 GB de RAM, procesador el cual utilizaron los iPhone 12 y los iPhone 12 Pro. Vamos a ver, este iPad sí es más potente que el de la generación pasada, el de novena generación, sin embargo créeme que la diferencia realmente no es mucha. Por lo tanto, en este apartado de la potencia pues sí, claramente es más potente, sin embargo la diferencia no creo que la vayas a notar muy fácilmente. Realmente ambos entregan una experiencia bastante similar, aunque sí es cierto que para largo plazo este nivel de potencia extra se aprecia bastante. Aunque si tu uso va a ser muy pero que muy exigente, en ese caso no te recomiendo ninguno de estos dos iPads. Recomendaría como mínimo uno que tenga el procesador M1. Pero bueno, pasando ahora al apartado de las cámaras, pues en el iPad de décima generación tenemos un lente principal de 12 megapíxeles con focal 1.8 y la cámara selfie es de 12 megapíxeles con focal 2.4, y bueno, la cámara trasera es capaz de grabar hasta 4K 60 frames, y en este caso la cámara selfie está ubicada en el costado, lo cual ayuda a que cuando estás en modo landscape te vayas a ver mucho mejor en las videollamadas, o al menos más centrado, que quede más o menos como si estuvieras en un portátil. Realmente la cámara trasera es decente, pues es funcional para escanear documentos y etcétera, mientras que en el iPad de novena generación tenemos una cámara principal de 8 megapíxeles con focal 2.4, y bueno, esta cámara sí que es bastante pero bastante regular, aunque sí es cierto que también es completamente funcional, y la cámara selfie es de 12 megapíxeles con focal 2.4, esta sí que es prácticamente igual. Personalmente considero que las cámaras en un iPad no son un factor demasiado importante, y en lo que es la batería, este iPad de novena generación da más o menos unas 10 horas de uso, mientras que el iPad 10 da aproximadamente lo mismo. Realmente yo considero que en ambos casos tenemos una muy buena duración de batería, de hecho yo personalmente tengo el iPad 9 y la batería me suele durar unos 2 días, o un día de uso pero muy intensivo. Una cosa bastante buena de estos iPads es que cuando no los utilizas pues realmente consumen muy poca batería. Y en lo que es el software, pues en ambos casos tenemos la última actualización que es iPadOS 17.5.1, aunque claramente el iPad de décima generación se actualizará por lo menos un año más.
Pero bueno, de una forma general, ¿cuál comprar? ¿iPad 9 o iPad 10? Pues siéndoles completamente sincero, depende número uno de la diferencia de precio y número dos de qué tanto te importa el diseño. Porque en cuanto a hardware realmente las diferencias son pocas. A ver, si es cierto que el iPad 10 es un poco más potente y también tiene algunas otras características. Bueno, también claramente este es compatible con el Apple Pencil USB tipo C, que es un poco más avanzado que el Apple Pencil de primera generación, que es el único compatible con el iPad 9. Por lo tanto, dependiendo la diferencia de precio, puede que para la mayoría de personas sea más recomendable el iPad 10. Repito, si la diferencia de precio es poca, porque ya si es mucha, por ejemplo, encuentras el iPad 9 en una ganga. En ese caso, créeme que el iPad 9 merece completamente la pena, pero por unos $350, la verdad es que yo personalmente pienso que el iPad 10 es el iPad más recomendable para la mayoría, principalmente si te importa el diseño. Porque sí, en el diseño claramente el iPad 10 es mucho más avanzado que el iPad 9. Pero si a ti no te importa el diseño y te importa más la usabilidad y buscas el iPad más barato que puedas encontrar, en ese caso el iPad 9 también merece la pena. Pero bueno, gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dar su opinión en los comentarios. Y ahora sí me despido, mi gente. Nos vemos en el próximo video.